pero ahora sí estoy aquí. Yo tengo que dar las gracias también al Centro Andaluz del Libro y sobre todo a la autora por darme la oportunidad de acercarme a esta figura, que es la figura central de su novela, que no conocía suficientemente y que ella escribe y muestra y enseña con una capacidad, con una profundidad, con una hondura de campo, digamos, que supera muchísimo de lo que en principio se podría esperar de un título como el que tenemos entre manos. Pauline Viardot, la protagonista de esta novela, es una de las cantantes, contralto para más señas, más importantes del siglo XIX, pero ella perteneció a una saga de cantantes españoles tremendamente brillante. Y yo creo que antes de entrar en la materia de la novela, antes de hablar de Pauline Viardot, antes de hablar de los méritos literarios de este tour de force que ha hecho Carmen Rodríguez, porque realmente la novela es una narración lineal, es la rememoración que hace un personaje de su vida desde los inicios, pero al mismo tiempo es una novela con una tremenda capacidad de contrapunto, es decir, con una tremenda capacidad de evocar distintas voces, distintos personajes, distintos ambientes. Bueno, pues en esa profundidad contrapuntística, digamos, de la novela, yo creo que sería útil iniciar esta presentación recordando un poco quiénes fueron los García, de qué clase de tronco, de qué savia nutricia se alimentó Pauline Viardot, lo cual nos ayudará a comprender un poco por qué y de qué manera llegó a ser lo que fue. El padre de Pauline Viardot, Manuel García, fue uno de los tenores más importantes del siglo XIX, del primer tercio al menos del siglo XIX. Sevillano de origen, debió ser una persona muy particular, muy audaz, muy valiente, muy ambicioso, con un temperamento posiblemente tendente a episodios de cólera un tanto destructiva, pero, ya digo, con una capacidad de visión y una ambición artística que terminaron por auparlo a él, no solamente a él, sino a toda su familia. Recordemos que Manuel García fue, por ejemplo, unos orígenes muy modestos, como digo, que por cierto lo vincularon al principio de su carrera con Málaga en varias ocasiones. Él rompe con su familia, se casa apresuradamente con una cantante llamada Manuela, en contra de la familia de ella, por cierto. Se traslada a Madrid, consigue entrar en la compañía del Teatro de los Caños del Peral. Allí se convierte en una especie de tenor sindicalista muy combativo en relación a los derechos de sus compañeros de oficio, y ese talante suyo batallador y muy corrosivo lo lleva incluso a prisión, aquí en Málaga, donde, por cierto, se le relaciona en relación con la composición de dos de sus primeras obras escénicas, una de ellas, por cierto, titulada justamente El preso. Bueno, pues Manuel García, que tiene sus inicios difíciles en el campo del arte lírico, muy pronto esa ambición le lleva a trasladarse a París, a entrar en importantes compañías de cantantes franceses y a Italia posteriormente, donde se da cuenta de que tiene que ampliar su formación vocal, porque es un tenor que cosecha cierto éxito, pero al que se le echa en cara una cierta debilidad en la capacidad para propulsar o para proyectar la voz, y que muy pronto empieza a progresar y se convierte, por ejemplo, en el cantante que protagoniza el estreno ni más ni menos que del Barbero de Sevilla en 1816, la ópera más representada en todo el siglo XIX, un cantante rossiniano, pues muy admirado además por el propio compositor, ¿no? Manuel García fue además un compositor prolífico, escribió ópera italiana, como El Califo de Bagdad, una de sus óperas más representadas. Escribió óperas monólogos en español, como la celebérrima El poeta calculista, donde se contiene una de esas canciones andaluzas que le darían una fama absolutamente universal.
yo que soy contrabandista, una especie de polo que se convirtió en una suerte de himno a la libertad y que sería tomado como una bandera del pintoresquismo español por autores como Víctor Hugo, Bizet o el propio Liszt, ¿no? Manuel García fue el que llevó a los Estados Unidos, por ejemplo, la primera representación del Don Juan de Mozart, de la mano del mismísimo Lorenzo da Ponte, que fue el libretista original que trabajó codo a codo con Mozart. Dio en Londres representaciones primerizas de muchos títulos rossinianos, ¿no? Por ejemplo, él se lució muchísimo en su tiempo como el Otelo, el personaje principal de la ópera del mismo nombre de Rossini, ¿no? Fue un pedagogo, escribió además literatura didáctica sobre el canto, muy solicitado, y fue el responsable además de gran parte de la formación vocal de sus eximios hijos también en el campo de la lírica. Hablando de sus de su descendencia, ya digo que Manuel García es sobre todo, ante todo, un tenor, un intérprete y un representante de ese pintoresquismo musical español en Europa. Pues hablando de su descendencia habría que citar a su hijo mayor, Manuel Patricio García, que inició una carrera como cantante también, pero que descubrió muy pronto, porque era muy inteligente, que no iba a tener mucho éxito, tal vez mucha proyección por ese lado, y se dedicó tal vez a la vertiente médica del canto. Incluso se le considera inventor de un aparato, el laringoscopio, equipado con una serie de espejitos, de esos que utilizan los dentistas para examinar la laringe y las cuerdas vocales, ¿no? Fue un maestro tremendamente reputado. Entre sus discípulos se contaron la soprano Jenny Lind, por ejemplo. Su docencia tuvo muchísima influencia en Londres. Fue maestro de la Royal Academy de Londres, director de la misma institución, doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas la de Königsberg. Incluso el propio Wagner, cuando estaba en el umbral del estreno de su tetralogía en Bayreuth en 1876, solicitó los servicios de Manuel Patricio García, este hijo mayor de Manuel García, para que supervisara, para que se dedicara a la atención de los cantantes que iban a protagonizar la premier de ese inmenso ciclo wagneriano, compromiso al que Manuel Patricio no pudo plegarse por razones de agenda, ¿no? Hija de Manuel García es igualmente María Malibran, la gran soprano española, fallecida a los 28 años, muy prematuramente, pero que mereció de Rossini la calificación de única. La Malibran es única, dijo Rossini, ¿no? Una cantante absolutamente excepcional por su voz, por su inteligencia dramática, por su belleza. Incluso fue una mujer muy admirada por sus contemporáneos en ese sentido, y una intérprete rossiniana, mozartiana, espléndida, y además capaz de incursionar en el repertorio romántico de Donizetti y de Bellini con una ruta brillante. María Malibran tuvo el infortunio de caer de un caballo en el Reino Unido, en Manchester, si no recuerdo mal, y a pesar de esa caída, que debió ser traumática y causarle heridas internas no visibles, cantó esa misma noche, cantó en 3 funciones sucesivas y falleció muy pocos días después, posiblemente del traumatismo de esa caída. Bueno, pues llegamos a la otra gran hija brillante de Manuel García y protagonista de esta novela, que es Pauline Viardot. Pauline Viardot es la pequeña de la casa, era 13 años más joven que María Malibran, pero desde niña, desde la niñez más absoluta, está absorbiendo este entorno, este ambiente, esta atmósfera profundamente lírica, de viajes, de lenguas diversas, de contacto con importantes representantes de la cultura musical, literaria, artística en general. De la Viardot todo lo que se cuente parece casi inverosímil. Hablamos de giras con su padre, ya lo acompaña en ese viaje a Nueva York, siendo una niña de apenas 4 o 5 años, para la puesta en escena, para el estreno neoyorquino del Don Juan de Mozart. Es una niña que a los 6 años ya habla italiano, francés, español y ¿qué más?
Bueno, alemán incluso lo aprendió bastante. Eso fue después, sí. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Para una niña de 4, de 5 años. Una niña que tiene una instrucción musical en la voz, en el instrumento también. El piano fue su instrumento primero y de su dedicación, digamos, vocacional inicial. Franz Liszt llegó a ser maestro suyo y de hecho ella encaminó esa vocación musical inicialmente hacia la interpretación del piano. Lo que ocurre es que la muerte de su hermana, María Malibran, hace que la madre, Joaquina, pues la fuerza de alguna manera a seguir la estela lírica de la familia y dedicarse al canto, ¿no? Una mujer, Paulina Viardot, que fue entusiastamente admirada por personajes de su época como Clara Wieck, por ejemplo, que estimó sobre todo en ella la inteligencia como intérprete lírica. Una mujer que tenía en su entorno de relación a literatos como Alfred de Musset, como a George Sand. Se casa muy joven con un eminente hispanista, periodista, escritor y hombre de ideas políticas progresistas, Luis Viardot, que la encumbra absolutamente en la sociedad francesa. Una mujer que es íntima amiga de George Sand, pero íntima amiga también de Frédéric Chopin, con el que toca el piano a 4 manos, cuyas mazurcas hace suyas y les añade una voz y un texto y las canta en conciertos, a veces acompañada por el propio Chopin. Una mujer que empieza su carrera artística como cantante muy joven, una carrera que le lleva por todo el planeta culturalmente importante en este primer tercio del siglo XIX. Una serie de giras que incluyen, por supuesto, España, el fondo español, esa suerte de pátina española. Recordemos que su padre era sevillano, ¿no? Aunque ella nació ya en París. Está siempre presente como una suerte de querencia oculta en su vida, en su mundo sentimental interno y en su profesión artística también. Gira por España, está en Madrid, está en Granada. El público español le gusta mucho, dice que es un público tremendamente agradecido, es un público tal vez poco formado, dice ella, pero un público que transmite una calidez especial. Una artista que viaja hasta el extremo oriental de Europa, en San Petersburgo, en donde contacta con el que sería uno de sus grandísimos amigos, hasta un extremo de intimidad que Carmen y yo estábamos discutiendo antes, pues sí daría para algunas páginas más o menos intensamente térmicas, ¿no? en una novela, ¿no? Iván Turgeniev, ¿no? Una mujer que es una contempladora, pero también una participante activa en la vida política, en los grandes acontecimientos políticos de su época, que presencia, por supuesto, la Revolución de Febrero, la Revolución Liberal de 1848, y que tiene en su casa de manera habitual pues a periodistas, a políticos, a socialistas utópicos, a hombres de Estado, a literatos que están perfectamente implicados en ese turbión de la vida política francesa de esa época, que termina, por cierto, irradiando hacia toda Europa. Una mujer que es colaboradora y amiga de compositores como Giacomo Meyerbeer, y por tanto es también una de las representantes de la eclosión de eso que en Francia se debería llamar la gran ópera, y que cosechó algunos de sus éxitos más importantes con los hugonotes o con la ópera de Meyerbeer, El Profeta. Una mujer que en virtud de su amistad la vemos en la novela cantar en el funeral de Frédéric Chopin el Requiem de Mozart, ¿no? Una mujer que impulsó la carrera de compositores franceses como Charles Gounod, que fue protagonista de algunas de las primeras óperas exitosas del periodo madurez de Giuseppe Verdi. Una mujer admirada por Liszt, que puso en escena con orquesta algunas de sus operetas, porque Pauline Viardot fue también compositora y una compositora prolífica, ¿no? Una mujer cuyos talentos líricos fueron codiciados por el propio Wagner,
una mujer que hablaba alemán perfectamente y que hablaba ruso, y que en un momento dado, en virtud de las vicisitudes políticas de Francia, decide establecerse en Alemania, en la región de Baden-Württemberg, en Baden-Baden exactamente, y que se convierte en amiga de Brahms, que además compone para ella una obra preciosa que es una rapsodia, su opus 53, para contralto y orquesta, sobre texto del mismísimo Goethe. Una mujer compositora y cantante que se ocupó además de los jóvenes y que resultó ser un estímulo importantísimo para la impulsión de la carrera de compositores como Massenet, como Saint-Saëns, como Fauré, que por cierto quiso casarse, no sé si lo consiguió al final, no lo consiguió, bueno, pues con una de las hijas de la propia Pauline Viardot, una compositora de operetas de salón que hicieron las delicias de gentes tan versadas en música, como decía antes, como Liszt o como Brahms o como la propia Clara Wieck, una mujer en la que los contemporáneos ensalzaron no solamente la voz, una voz con un registro al parecer muy amplio, de casi 3 octavas, que le permitía desempeñarse casi con la misma libertad en tanto que contralto y soprano, sino también por su presencia escénica, una presencia escénica considerada por todos los que tuvieron la suerte de presenciarla, tremendamente inteligente en cuanto a la gestualidad, en cuanto al estudio y planificación de los personajes. Cuando Pauline Viardot canta el Otelo de Rossini, Pauline Viardot lee primero a Shakespeare en inglés, y entonces pues empapa del personaje y adquiere en las fibras de su ser, digamos, esa pátina, se sumerge en ese universo del discurso que la permite luego desenvolverse como una actriz perfectamente encarnada en el personaje. Bueno, esta mujer fascinante que tiene una vida tan rica, que se convierte ella misma en una especie de nódulo de atracción de alguna de las cabezas más insignes de su siglo, es la protagonista de esta novela, no menos brillante y no menos prodigiosa, le decía yo antes a Carmen, porque resulta muy difícil dar encarnadura narrativa a toda esa serie de noticias y de datos sin convertir el texto en una mera enumeración. Lo que Carmen ha conseguido es irradiar una savia suficientemente poderosa para que todos esos datos, todos esos nombres propios que pesan tanto, los Liszt y los Fauré, y los Gounod, y los Turgeniev, y los Goethe, y los Weimar, y Baden-Baden, y los Luis Napoleón, etcétera, para que todo eso cobre vida y tenga un sentido narrativo, y los personajes, los rincones, las calles, las ciudades, las vivencias adquieran una inmediatez, un calor transmisible. La novela, como decía yo antes, es una escritura musical monofónica, es una sola voz, es Pauline Viardot la que habla todo el tiempo, una Pauline Viardot que se nos muestra ya en el año 1910, el último año de su vida, que dice tener la sensación de su muerte inminente y que está ante un periodista que Carmen nos describe como un hombre joven, impecablemente vestido, ante el que ella va desgranando los recuerdos de su vida. Es un ejercicio constante de anamnesis, ¿no? Es un recordatorio incesante que ella va desplegando página a página durante casi o más de 400 páginas en la novela, ¿no? La pléyade de personajes que aparecen aquí es inmensa. Yo le he dicho estos días a mis alumnos del conservatorio que es una manera impecable y gozosa de aprender historia de la música, pero también historia de otras muchas cosas. La relación de esos nombres haría casi necesario en la novela la utilización de un índice onomástico porque es absolutamente abrumadora. Charles de Deriot, por ejemplo, el violinista, cuñado de Pauline Viardot, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Robert Schumann, Zelter, Alfred de Musset, Lorenzo da Ponte, por supuesto, Rossini, pero también Charles Dickens, Thackeray, Wellington, Luis Napoleón, Delacroix, Ari Scheffer,
Olympe Pellissier, Isabella Colbrán, los pianistas, son muchos, Liszt y Thalberg, y Kalkbrenner y Moschel, y luego están los Donizetti, y los Bellini, y los cantantes, los Tamburini, los Luigi Lablache. Es un libro que hay que leer casi, decía antes a Carmen, con la enciclopedia británica al lado, si no, no tiene esa suerte, al menos con la Wikipedia, que es lo que yo he hecho, y entonces uno se da cuenta de que cualquier nombre, cualquier referencia que aparece como un cabo suelto en un párrafo, ese es un personaje con una historia detrás, ese es un socialista utópico, este era un periodista, aquel otro era un famoso bajo del periodo, aquel otro era tenor, este era un pianista llamado por Wagner para realizar reducciones de su tetralogía y poder ofrecer audiciones privadas de su Tristán e Isolda, por ejemplo, ¿no? Aparecen los cantantes, la Julia Grisi, por ejemplo, la Teresa Stolz, Olimpia Roth era contralto y por tanto en el mundo de las prime donne, por supuesto las intrigas y los celos y las competencias son casi el caldo gordo de la vida diaria, ¿no? Pues eso está ahí presente continuamente. Los diplomáticos, en fin, los alumnos de canto, los directores de orquesta como Hans von Bülow, Joachim, el violinista, incluso la polémica en torno a la nueva escuela alemana, es decir, aquella que opuso a Liszt y a Berlioz y a Wagner frente a los defensores de la música absoluta como Brahms y otros, también aparecen por la novela, ¿no? La gira de Liszt por España, el estreno del Paraíso y la peli de Schumann, con la petición que le hace Clara a Pauline de que interprete uno de los papeles vocales, a lo que ella se niega, lo cual hace desatar la ira de Clara Schumann. La Exposición Universal de Londres, el manuscrito del Don Giovanni que Luis Viardot, el marido, le regala a ella por su 38 cumpleaños, Berlioz y los troyanos, Berlioz y la Eneida, todo eso está en el libro. ¿Cómo es posible hacerlo revivir con una prosa narrativa que al mismo tiempo enganche al lector? Bueno, ahí está el milagro del creador, el milagro del novelista y la razón de esa concepción, de ese incubamiento lento del que ahora nos hablará tal vez Carmen, ¿no? No es, como digo, una sucesión de nombres. Es sorprendente cómo ella consigue darle encarnadura fónica a los personajes, ¿no? Porque cada dato va acompañado de un detalle humano que lo hace inmediatamente perceptible. Por ejemplo, tenía apuntado aquí, ella narra en el libro el momento en el que Pauline Viardot, siendo una niña de 16 años, debuta en Bruselas con su cuñado, Charles de Beliot, violinista, en un concierto que es instrumental y vocal al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ese dato que podría quedar ahí, un concierto que será exactamente el 13 de diciembre del año 1837, es un dato que ella vivifica porque se ha preocupado de meterse en las obras del programa de ese día exacto y de comentar con la dosis justa de fabulación que es necesaria en esos casos, el cómo el concierto se desarrolla, ¿no? O el momento en el que ella relata el encuentro de Pauline Viardot con Felix Mendelssohn en Leipzig. Y entonces, de repente, Mendelssohn es para nosotros no una referencia pálida en los diccionarios, sino una persona de carne y hueso que además nos presenta a su mujer, que se llama Cecilia, que está un poco pálida y débil porque ha tenido un parto reciente. Eso es presentar a los personajes, son personajes históricos que para nosotros son casi fustes, ¿no? Son frontispicios novelísimos del canon de la historia de la música, con una inmediatez, con un detalle, con una carnalidad, con una temperatura que los hace justamente humanos. La novela es literatura dentro de la literatura, es literatura al cuadrado también, porque ahí aparecen muchos literatos, aparece Charles Dickens paseando por estas páginas, nos aparece Pauline Viardot leyendo La Feria de las Vanidades de Thackeray a la sombra de un platanero con Iván Turgeniev. La novela es geografía igualmente, porque es un viaje continuo, ¿no? A Inglaterra, a Nueva York, a México, a Bruselas, a Leipzig, a Berlín, a Viena, a París, por supuesto, a España y dentro de España a la propia Granada, a la Alhambra,
En Italia, pues Bolonia, Florencia, Venecia aparecen como escenarios propios del texto. Por supuesto Sevilla siempre como una especie de ensoñación, como una especie de presencia velada, como una intuición del origen que está siendo operante en muchos momentos de la vida. La novela es historia política del siglo XIX. Las revoluciones liberales están aquí. Está aquí Napoleón, está el Segundo Imperio, está Napoleón III, están las intrigas políticas, está, por supuesto, la resistencia y la lucha. Pauline Viardot y su marido eran de ideas progresistas y, por tanto, pues no muy monárquicos y, por tanto, pues no muy amigos de ese Segundo Imperio que terminó obligándolos un tanto al exilio, ¿no? Está, por supuesto, el tiempo, la sensación y la vivencia del tiempo. Una novela que es siglo XIX, pues no tiene vehículos, no tiene desplazamientos fulgurantes como son los nuestros, ¿no? Uno se desplaza a golpe de coche de caballo, o hay largos paseos por el campo, o hay expediciones en los que uno participa en las propias tareas del campo, hay bucólicos baños en los ríos cercanos y, por tanto, esa instilación, ese pulso pausado y sereno del tiempo está también en la novela. Entrar en la novela es, por tanto, entrar también en una vivencia distinta del tiempo. Están los jardines, están las casas, están los ambientes domésticos, están incluso las cocinas, ¿no? Uno puede vivir la calidez de esos entornos domésticos en los que se desenvuelve Pauline Viardot, donde recibe a sus amigos, donde sus amigos se quedan durante semanas, meses, a veces amenazan con quedarse durante años, ¿no? Y entonces, pues uno vive esa calidez doméstica. Está el delirio políglota también de la novela. Estos personajes hablan 5, 6, 7 idiomas y el propio hermano de Pauline Viardot, Manuel, ese laringólogo famoso, pues habla en una mezcla graciosísima de inglés, francés y, por supuesto, el idioma de la novela, que es venturosamente el castellano. Un castellano, por cierto, muy bueno. En fin, la novela es muchas cosas. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido justamente es esta capacidad para aunar, para dar, digamos, ese cemento, ese tejido conjuntivo que permite leerlo todo con una vivencia directa e inmediata. Y se me olvidaba decirlo, la novela son también las cartas, ¿eh? Claro, aquí no hay inmediatez, no está la inmediatez del WhatsApp ni el correo electrónico. Aquí está lo que ya no hacemos ninguno de nosotros, escribir cartas, ¿no? El arte de la correspondencia. Y Pauline Viardot recibe cartas de Turgeniev como una especie de lluvia incesante que la esperan en aquellos sitios distantes y distintos a los que ella viaja, ¿no? Entonces está este tema de las cartas, de la comunicación morosa, artísticamente labrada, es una cosa que hermosea también muchísimo la novela. Yo confieso que, por supuesto que me la he leído y confieso que me he documentado lo posible, pero confieso también que estoy en la tesitura que yo me temía, pero casi inevitable, de estar bajo el efecto del rapto psicológico de la autora, ¿verdad? En el momento previo a esta presentación, ella empezó a hablarme de Pauline Viardot, y yo, que quería saber cosas de Pauline Viardot a través de su novela y de lo que yo mismo había leído, pues me he quedado completamente aminorado, empequeñecido y casi reducido al tamaño de un átomo primordial, porque Carmen Rodríguez pues se sabe cosas que yo creo que ningún otro biógrafo sabe. En fin, ella nos hablará ahora un poquito sin duda de eso, porque realmente la dimensión y la profundidad del personaje es todavía más prodigiosa. Yo le voy a dar la palabra a ella, que es hora de que la escuchemos, porque es realmente la voz que tiene cosas interesantes que decir aquí. Ella, que yo sepa, no es músico, y también es un mérito tremendo el que no se lo note al escribir la novela, ¿no? A veces los músicos escriben sobre músicos y músicos importantes, y bueno, pues hay algún deseo histórico
o hay alguna referencia a alguna obra o alguna agrupación instrumental en la que de repente pues se hace visible esa falta de formación, esa ausencia de una formación técnica musical, ¿no? Eso no ocurre aquí, a pesar de que el peligro de que eso pudiera ocurrir era bastante notable, ¿no?, en una novela que es tan profusamente musical. Yo no sé cómo Carmen llegó al interés por Pauline Viardot, por qué Díaz, esta profesora de literatura ya venturosamente liberada de sus obligaciones en la secundaria, en esa trinchera a esta fascinación por el personaje. Pero desde luego una novela así no se puede escribir sin sentir un profundísimo ya no admiración, sino un profundísimo amor por aquella persona que ella está novelando. Una persona que aparece en el título tras un pronombre personal, yo, Pauline Viardot, un pronombre personal que nos confiesa Carmen que en parte es ella misma. ¿Hasta qué punto eso sea así? ¿Cuáles son los vericuetos que la han llevado finalmente a esta composición, a esta proeza narrativa e intelectual? Es cosa que yo le quisiera escuchar y que me imagino que ustedes también están interesados en ello.